Bueno, primero buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas al Colegio de la Abogacía de La Plata. En esta oportunidad agradezco a las organizadoras de esta jornada que me hayan invitado a estar en la apertura de la presentación de la ley de alimentos con todos los cambios que se van a charlar hoy. Los especialistas nos van a contar las innovaciones y los cambios. Ese eco no se puede cambiar, ¿no? Ah, estaba en ciclo. Perdón, pero bueno, esto es en vivo. Cuestiones tecnológicas para arreglar, a ver si ahí estamos. Ahora, vamos. Escucharme bien, bueno, les decía primero celebrar que esta es la primera actividad que se hace de esta reciente sanción de esta ley. Tener, obviamente, que ahí va a estar saliendo en vivo a Nelly Mijeski, que es realmente una persona con muchísima experiencia. Lamentablemente no ha podido venir de manera presencial, pero sí nos va a acompañar a través del Zoom. Tengo un afecto muy especial por Nelly, porque la conocí hace muchos años en la Comisión de la Mujer de FACA, y destacar siempre, además de su gran trayectoria y antecedentes académicos y de formación, también destacar que es una mujer una gran luchadora, una mujer que ha dado todas las batallas existentes en conquista de derechos de mujeres, en todos los temas de familia. Es una pionera, así que también es un faro y un ejemplo para quienes nos desarrollamos en estos temas, y también para los nuevos y nuevas jóvenes y nobles que se inician en esta temática de derecho de familia. Bueno, sin más, también tenemos, no voy a también a destacarla a la doctora Barcos, una jueza de nuestro departamento judicial, así que también nos honra tenerte, además también acá de la Comisión de Familia. Pasamos por el foro de familia, tenemos el recuerdo de la doctora Barco, que hemos aprendido muchísimo, nos ha enseñado muchísimo, nos sigue enseñando muchísimo, así que creo que honra esta actividad con tu presencia, gracias a vos, Graciela. Y bueno, y en la presentación de esta ley, que es nueva, que ahora nos van a comentar todos los cambios y las innovaciones, que de alguna forma el proyecto, yo lo había leído yo hacía un tiempo cuando era un proyecto, sintetiza y uniforma muchos criterios que se venían quizás aplicando de manera aislada, una parte procesal, que la pandemia obviamente impuso que se aplique casi de manera obligatoria, porque no teníamos otros mecanismos para hacer las notificaciones, también cuestión de fondo con los alimentos provisorios y alimentos definitivos, que bueno, me parece que eso es lo interesante, ¿no? Tener una ley que unifique muchos criterios que muchos jueces venían aplicando, y muchos abogados también venían pidiendo en el fuero de familia, y hoy, obviamente, al tenerlos en una ley, los convierte obviamente en criterios uniformes y también un criterio obligatorio de aplicación. Creo que eso es lo más importante que tiene, pero bueno, voy a dejar a los especialistas que se pronuncien y que nos cuenten esta nueva ley que cambia un poco el paradigma en lo que es el proceso de alimentos, que obviamente es un proceso que hay muchísima litigiosidad, lamentablemente, en el fuero de familia, y que es un tema tan importante como es el alimento de los niños, niñas y también adolescentes. Así que bueno, gracias de vuelta. ¿Quién está? Ah, Nelly, ¿está ahí? ¿Escucha, Nelly? ¿Le abrís el micrófono? Ah, ahí la tenemos a Nelly. Nelly, ¿nos escuchás? Tiene que reactivar el audio, doctora. Hola, Hola, Nelly. ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, bueno, porque no me podía, no se podía activar el sonido. ¿Te pongo un poquito Estoy más con alto? perdonen, pero estoy con muchas dificultades para contactarme. Así que aprovechemos ahora. Aprovechemos para ahora. Sí, 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 ahí te van a presentar, Nelly, porque vos tenés obviamente un CV muy importante, así que queremos que todo el mundo te conozca. Mira, yo preferiría aprovechar porque está muy mal internet. ¿Cómo no? De tomar la conexión. Bueno. Y además estoy, la verdad, les pido disculpas
pues estoy muy ronca, así que voy a hacer una introducción al tema y después les doy libertad, porque tengo miedo que en cualquier momento se corte. Desde hace 2, 3 días está muy mal acá internet. Bueno, Nelly, entonces te dejamos la palabra, ¿querés? Sí, la verdad que agradezco. Y después me voy a tener que retirar porque, como les decía antes, estoy con un poco de bronquitis. Miren, a mí me parece muy importante esta reunión y quiero agradecer enormemente al Colegio de Abogadas, Abogados de La Plata esta oportunidad. ¿Por qué me parece muy importante? Porque creo que hoy estamos transitando un camino abordando la temática que hoy se presenta, que era una asignatura pendiente de los feminismos y de las operadoras y los operadores jurídicos. Nada más que viendo la ley que se presenta y que se está modificando, una ley que es de 1966, si no me falla la memoria, vemos como algo muy absurdo. 50 y pico de años no se modificó, no se incorporaron la Convención de los Derechos del Niño. ¿Qué nos pasó? Que tenemos que modificar hoy normas dictadas hace casi 70 y pico, 60 años. Eso muestra, y también si vemos a nivel nacional, que la historia del derecho alimentario, de un derecho humano tan fundamental, nos llenamos la boca hablando del niño sujeto de derecho, pero no hemos activado algo que se hizo carne en la sociedad y que creó estereotipos falsos respecto a una obligación que hace a la vida de los niños, niñas y adolescentes y a la vida digna de las mujeres. Entonces, este camino que se emprendió hace años en la provincia de Buenos Aires, con la investigación de qué pasaba con las mujeres cabeza de familia, solas, qué pasa con los alimentos, el nivel enorme, abrumador de incumplimientos, las dificultades, nos hizo, y gracias y felicito a Erika, a María Bret, a toda la gente que tomó estas iniciativas, al Ministerio de las Mujeres, y que nos permitió comenzar a cambiar este estereotipo que se había hecho carne en la sociedad. ¿Mm? Las mujeres no éramos respetadas, las mujeres todavía tenemos capacidad formal, no la tenemos en la vida totalmente, y por eso no pudimos, digamos, o tuvimos otras urgencias, ocuparnos de este tema. Entonces celebro que la legislatura haya aprobado esta reforma del Código Procesal de la provincia de Buenos Aires en lo que hace alimentos. Celebro las investigaciones que se hicieron del Ministerio de la Mujer y todo el insumo que se ha hecho desde la Mari Erika en la legislatura de la provincia respecto a esta temática. Entonces, este camino, ¿qué tenía? Tenía que las mujeres se empoderen, que las mujeres conozcan sus derechos, facilitarle el camino. No tenían nada más y nada menos que buscar la tutela judicial efectiva, imperativo que está en la Constitución. Porque no podemos hablar del derecho si el derecho no se ejerce. Ya lo dijo el viejo Yering, el derecho que no se ejerce no es derecho. Entonces, en el Código Civil del 2015 dimos un paso adelante importante, muy importante en cuanto se recetaron aquello que hace a los derechos humanos de las mujeres, en lo que hace a la capacidad progresiva de los niños. Se reconoció el tema de alimentos, del cuidado como una contribución a los alimentos, o sea, nada más ni nada menos que reconocer el trabajo de cuidado como un trabajo y con una remuneración, al tomarla en cuenta
la tarea de cuidado como una contribución dineraria para los alimentos. Ahora, ¿por qué pasó todo esto? ¿Qué nos ha hecho transitar un camino muy difícil que todavía ofrece obstáculos, pero que este código aborda una cantidad de temas que eran obstáculos, los tiempos, la celeridad que impone, el tema famoso de los alimentos provisorios, que todavía hasta hoy se considera que los niños tienen derecho a una vida mientras se tramitan los juicios y a otra cuando sale la sentencia, esta brecha. Y todo esto está intrincado en que el derecho y la justicia han sido dos de los brazos fundamentales del patriarcado. Si no, no se entiende cómo hemos tardado en elaborar teorías que nos señalan realmente la envergadura de que este tema estructural de la, podríamos decir, desprestigio que le tienen las mujeres que pidan alimentos, el maltrato, el no creerles, exigirles que se pruebe cuánto come un niño, cuando son todas cosas muchísimas de pleno conocimiento, que un juez nada más que leyendo el diario puede fijar una cuota alimentaria. Entonces, la perspectiva de género, la aplicación de la CEDAW, y recuerdo que la perspectiva de género es una demanda constitucional, está en nuestra Constitución, la CEDAW está en la Constitución, y esta perspectiva de género, que es nada más ni nada menos que una perspectiva de derechos humanos, es la que está impregnando estos cambios. Entonces, estas modificaciones tienen que ver realmente la construcción que se ha hecho, tomando en cuenta la 26485 de violencia económica, que es una violencia económica, es una verdad que tiene que signar todo el desarrollo y la aplicación de la ley y la mirada, tanto desde el punto de vista de la justicia como de los operadores jurídicos y en especial de las abogadas y abogados que hacemos derecho de familia. Entonces, toda esta política que se ha encaminado en estos últimos años desde el gobierno de la provincia, yo digo que es y deberá ser un ejemplo de política pública, pues se articula la sociedad civil con los abogados y abogadas, la legislatura con esta modificación, el Ministerio de las Mujeres. ¿Por qué? ¿Cómo se consideraba? ¿Por qué digo que es una expresión del patriarcado? Miren ustedes, ¿cómo se fija una cuota alimentaria? ¿Por qué siempre es menos de lo que la mujer reclama? ¿Mm? ¿Por qué los provisorios se fijan a lo mejor el 50%? No se tienen en cuenta las pruebas. Es porque todavía no se nos cree. Pero ¿qué pasa? Que todavía el Poder Judicial muchas veces considera, y ahí está la impronta del patriarcado, que es peor o es más, digamos, lesivo que un señor pague una cuota de alimento con un plus que a lo mejor no está acreditado, que un niño tenga menos fondos durante periodos de la justicia. Cuando vemos cómo se ha considerado la jurisprudencia, los provisorios como un mínimo, yo pienso, ¿cómo hemos tolerado? ¿Qué quiere decir? Lo mínimo, un niño para sobrevivir. ¿Mm? Entonces tenemos estas contradicciones, por decir, no, después del divorcio o la separación hay que mantener el nivel de vida. También eso es una ficción, una separación generalmente y sobre todo para las mujeres es muy inferior. Entonces venimos de que se consideró durante décadas una cuestión entre adultos, una mujer que se quería vengar, una mujer que no trabajó, una mujer que era eso de ser ama de casa. Eso no es un trabajo, no había por qué remunerarlo, es la maternidad, tenemos que cuidar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Entonces, esto, con esta nueva mirada, que me da, no sé, que me da vergüenza a mí misma también, por mí,
de no haberlo peleado con más eficacia antes, de cómo voy a considerar que lo mínimo le corresponde a un niño o a una niña. ¿Cómo voy a considerar que se privilegie el derecho de propiedad? Porque es eso, cuando se estaciona alimentos, se está favoreciendo el derecho de propiedad de un señor frente al derecho humano a la vida de un niño. Entonces, tenemos muchos temas nuevos que nos crean. Entonces, el índice de crianza, el, como base mínima, viene a sustituir eso, esa mirada. Entonces, utilicemos todos estos nuevos beneficios que nos da la ley del procedimiento, los insumos que se han publicado y que tienen, realmente son riquísimos en poner a las mujeres al tanto de sus derechos, cambiar y decir que es un derecho humano de los niños y que es un caso de violencia, también me hace suscitar otras reflexiones. Si es un caso de violencia, que para mí es violencia económica contra los niños y violencia de todo tipo, porque un niño sabe y sabemos muy bien que los niños se escuchan más allá de la prudencia de los padres. Entonces, perdón, por eso me hago preguntas. ¿Por qué razón durante tiempo sostuvimos y todavía hoy se sostienen estas discusiones? Cuando hay casos de violencia, esa violencia en una casa, que es por falta de alimento o violencia física, no repercute en los hijos. Un padre violento no es violento contra la madre de sus hijos y no es violento simultáneamente, entonces, aunque no haya hechos directos en relación a sus niños. Recuerdan, no sé cómo estará ahora, la jurisprudencia, Erika va a poder explicarlo mucho mejor que yo, pero tenemos que ver que hasta ahora decíamos, no, el derecho a comunicación no tiene que ver con el derecho a alimentos. ¿Cómo? Si es violencia, ¿qué hacemos con el derecho a comunicación? Lógicamente, en una sociedad como la nuestra, no estamos hablando de que él no puede porque no tiene medios, porque lo han despedido. Pero sabemos muy bien que gran parte de los juicios no son por eso. Quiero destacar que en esta nueva ley, en la reforma, y como ya estaba en el Código Civil, el tema de las medidas que se pueden tomar de tipo social para cambiar y a que haga carne, que quien no contribuye a alimentar a sus niños no está violando un derecho humano de ellos, que hay violencia, que es algo que no es moral, que no es ético, que no tiene, digamos, no tiene explicación salvo en casos de pobreza o de imposibilidad o de pretensiones. Entonces, esto tiene que cambiar y está cambiando y no les voy a explicar a ustedes, lo tiene Erika muy bien reseñado en las publicaciones, los juicios en los cuales se trata a través de muchas medidas, nuevas formas para cobrar y nuevas formas. Disculpen, pero me está fallando la voz. Les agradezco mucho y disculpen estos inconvenientes. Buena jornada, éxitos y a difundir la ley. Claudia, Sí, Pilar. no pude hablar. Sí, la escuché. Venga.
Les quiero dar la bienvenida, ya Manu nos dio la bienvenida a todos y todas los que participan hoy. Esto, como estamos hablando, es la modificación al Código Procesal Civil de la Provincia de Buenos Aires. La ley número es 15513. Y quienes organizamos esta jornada somos el área de investigación y clínicas jurídicas del CAT, este es el Observatorio de Decisiones Judiciales con Perspectiva de Género, del área de acceso a la justicia CAL, la Comisión de Registro de Abogadas y Abogados de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿No me escuchan? ¿No me escuchan? Que ponete el micrófono porque no te escuchan en ningún. Ahora en Zoom. Bueno, puede pasar ahí. Y ahí está. Y del área académica, el Instituto de Derecho de Familia. Bueno, y surge, a razón de las dudas que nos llegan de todos los colegas sobre cómo se viene a aplicar esta normativa, que ya está vigente, ya se encuentra vigente y ya la podemos empezar a utilizar. Obviamente cambia muchísimo lo que es el procedimiento de cuota alimentaria, lo vuelve más ágil, más dinámico, y ahora nuestras disertantes lo van a presentar. Voy a presentar ahora primero a Cecilia Ábalos, ella es directora del área académica del PAN. Sí, No hay cable, hoy estoy de técnica. Vamos a darle. yo es en vivo. Un canal de televisión. Hola. Primero quiero pedir disculpas por el problema con el sonido. No volverá a pasar, la próxima vez va a salir todo brillante, obviamente. Voy a hablar 2 minutos y medio solamente, no quiero molestar en la organización, pero quiero resaltar lo que está pasando en esta mesa. No es casual que sean las expositoras quienes son, no es casual, un poco lo que decía Marina, digamos, que sea Nelly Mijerski, que sea la doctora Barcos, que sea la doctora Cejas, porque de sus distintos lugares ellas se hicieron cargo, con estas preguntas retóricas que traía Mijerski recién, se hicieron cargo de dar una disputa de sentido, ¿no? De dar una disputa de sentido. No es que es un procedimiento y nada más, es un procedimiento donde se discute cuál es la palabra que va a tener relevancia, qué agilidad necesitamos, todo lo que sabemos cuando ejercemos, lo necesitamos que se resuelva. Y como es un tema muy complejo, lo que vamos a tratar de hacer es darle continuidad. Hoy es una parte de la presentación, pero después ya tenemos preparado para dentro de un mes, después le vamos a transmitir bien la fecha exacta, una continuidad de este análisis. Entonces vamos a ver en las prácticas, ¿qué pasó? Vamos, ¿cambió algo? ¿No cambió nada? Nos vamos a sentar a discutir eso. El colegio tiene una característica, es que tiene espacios bien académicos, más expositivos, pero que también tiene espacios más dinámicos, más del ejercicio profesional. Entonces tenemos que pensar en la articulación, y eso es lo que está pasando hoy, lo que presentaba Erika. Tenemos comisión, tenemos instituto, tenemos áreas que tienen que ver con abogados y abogadas del niño y de la niña. Eso es lo que estamos haciendo, buscar la intersectorialidad, porque frente a problemas complejos debemos pensar procesos, ¿no? Diversos encuentros para volver, no elípticamente, sino para releer lo que hemos traído. Por eso, además de agradecer a las personas que están acá, las que respeto muchísimo, también agradecer a la organización, ¿no? Todo lo que está detrás de esto, que tiene que ver con esta mirada de ir por pasos, ir de a poco y traer la palabra de las especialistas, pero también de las colegas, las preguntas de las colegas y los colegas en el ejercicio. Y tratamos de apurarnos para hacer la charla, pero también queríamos hacerla bien. Por eso fue hoy y no hace 2 meses o un mes y pico, digamos. Tenía que ser hoy porque tenía que ser sólida para poder darle continuidad. Yo me voy a retirar para que ustedes estén. Gracias. Bueno, ahí me escuchan, creo que se escucha también del Zoom. Bueno, en realidad, como venía diciendo, nos surgieron de las áreas muchas consultas. Hicimos un trabajo conjunto con María Donato en el Sistema Argentino de Información Jurídica sobre un comentario de cómo es aplicable la ley. Además, armamos también, te quiero mostrar porque el próximo mes vamos a estar presentando una ley comentada o sea, el 15513 comentada. Pueden acceder al material, nosotros trajimos QRs para que puedan acceder al texto de la ley, pero esta es como una primera jornada, es una introducción
a lo que es la reforma. Veo que hay mucho interés, se llenó también en el Zoom. Agradezco porque estén presentes. Y bueno, para que no se queden como que es poco o como que es mucho, bueno, vamos a seguir. Va a haber varias jornadas. En este caso vamos a hablar específicamente de la 15513, después vamos a hablar, como dice Cecilia Ábalos, de la aplicación y la incorporación dentro de la doctrina por los jueces. Es muy importante también, que ahora lo van a hablar las disertantes, que muchas de estas medidas ya se venían incorporando. No es que son medidas nuevas que no conocemos, sino que ya dentro del proceso se venían incorporando. Pero, como también hablamos con Nelly, es muy importante que haya una ley que nos permita invocarla en el derecho o en la demanda. Es muy distinto estar esperando que un juez tenga una doctrina específica a que una ley lo determine, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante, a mí me encanta esta ley. Voy a dar lugar para que empiecen a comentarlo. La primera disertante que se encuentra con nosotros es la doctora Graciela Barcos. Ella es asesora en la Consultoría de Derecho y Familia en el CAC y directora de la especialización en Derecho en Familia de la UNLP. Profesora también de la UNLP y ex jueza jubilada del Juzgado de Familia número 3 del Departamento Judicial de La Plata. Bienvenida. ¿Cómo les va? Buenas tardes. A muchos ya los conozco y mucho. Algunos dirán esta, que ya me hincha bastante, ¿no? Pero bueno, yo soy así. Los que me conocen, soy intensa, lo reconozco. No sé si soy merecedora de los aplausos del inicio, me emocionaron mucho. Quiere decir que el día que dejé de ejercer la profesión libre, después de 20 y pico de años, tomé la decisión correcta, porque si bien me iba bien en la profesión, algunos me decían por qué quería ser juez. Entonces yo les decía que quería ser juez para hacer con mis colegas lo que hubiese querido que hicieran conmigo. Y quizás los aplausos de ustedes me hacen sentir hoy, después de casi 3 años de haber dejado la judicatura, que tan mal no lo hice y que aquello que quería lograr, por lo menos en alguna medida, pude dejar en algunos algún buen recuerdo. En otros quizás no tanto, porque todos no nos pueden querer. Eso lo aprendí con años de terapia, pero bueno, eso lo tenemos que saber también. Hoy quiero empezar la clase. Los que me conocen saben que me hago una guía, pero después voy por donde quiero. Voy a empezar la clase con algo que me gusta mucho y que me hace decir que el derecho de familia tiene que tener corazón. Y la doctora Michelki, que es un honor haber compartido con ella hoy la charla, me da pie para que esta ley, esta reforma, sea el puntapié de aquellos que necesitamos y de ese artículo que está dentro de nuestro código de forma, y nuestro código de fondo, perdón, que es donde habla del proceso. Y se los voy a leer para no olvidarme nada, porque es lo que tenemos que aprender y arraigarnos mucho aquellos que ejercemos el derecho de familia de un lado o del otro del mostrador, que es el artículo 706, que es el principio general de los procesos de familia. El proceso en materia de familia debe respetar los principios de tutela judicial efectiva, inmediación, puertas abiertas, agrego yo, buena fe y lealtad procesal. La buena fe lo que quiere decir para mí es no equivocarse. La buena fe es equivocarse a veces. Y saber que cuando nos equivocamos tenemos que volver atrás. Oficiosidad, rapidez, oralidad y acceso limitado al expediente. Y claro que limitado, porque las cuestiones de familia son de esa familia y de aquel juzgador que debe interiorizarse y no tiene por qué conocerlo el resto. O sea que si todos leemos un poquito a diario este artículo 706, el derecho de familia estaría muy bien aplicado. Con los errores, y sí,
nos vamos a seguir equivocando. Con mis 44 años de profesión, les puedo decir que volví de este lado y también rezongo, como rezongaba hace 20 y pico de años atrás. Pero lo que nos gusta y es la vocación, lo ejerzamos de donde lo ejerzamos. La única meta que tenemos que tener es la familia. Y la familia en todos sus tipos. Y el ser más importante para la familia, que es el niño, el adolescente. No tanto los padres. Porque ahora cuando me adentre yo en la lectura un poco, ¿no?, de la ley, se van a dar cuenta que hay un mito que hay que romper. Que el alimento, el sentido del alimento, no es para aquel que lo percibe, sino para quién está destinado. Que es para ese niño, ese adolescente, que necesita, ya que no tiene a sus padres juntos, que por lo menos a través de esa ayuda económica, afectiva, y estoy de acuerdo con Michelle, que el alimento está dentro del plan de parentalidad. No es que tengo que pagar para ver. O si veo y no pago alimentos, no estoy. No nos equivoquemos. Pero ese ser, ese sujeto que tenemos que aprender de una vez por todas, que es el niño o el adolescente, es el único destinatario del afecto, de la manutención, del abrazo, de como lo quieran llamar. Ahora voy a entrar en lo más tedioso, que son los artículos. Pero bueno, vamos a hacerlo con un poco de onda como para que esto vaya bien. A mí me tocó la parte quizás que nos cueste más con respecto al procedimiento. Con Verónica nos dividimos, que son las modificaciones o las incorporaciones que tiene esta ley 15.513 con respecto al distinto articulado del proceso de alimentos dentro del Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires. El primer artículo es el 396, que todos sabemos, que todos citamos de memoria, ¿no?, en los oficios, los citamos, los copiamos, los vamos, los despachamos y allá fue. 396. Y es muy importante porque el artículo habla de los plazos que tienen las entidades privadas y públicas para la contestación de esos oficios. Y aquello que parece tan tonto no lo es, porque el plazo que se tenía con anterioridad muy, muy extenso, y encima se le da la posibilidad de que se extienda por causas importantes, justificadas, que la causa importante o justificada es que, por ejemplo, el banco, cuando es un banco estatal, le dure 3 meses para contestarle algo, para abrir una cuenta, porque gracias a Dios la tecnología, pero no funcionaba, porque se cayó el sistema, pues. Y del otro lado está esperando a alguien. Ahora reduce muy bien el plazo en 7 y 5. 7 para lo estatal, 5 para lo privado. Y cuando hablo de lo privado, no es el privado que es una empresa, que es un banco privado, que es una corporación, que es una sociedad. No, puede ser un unipersonal, un empleador, aquel que está. Y yo, más allá de la multa que se pone, creo que debemos ser muy estrictos, ¿no?, en la aplicación de ese no cumplimiento de la contestación del oficio. Pero no depende solamente del Poder Judicial que se cumpla. Acá tienen que tener ustedes como abogados la mano ejecutora del pedido, porque a veces en el cúmulo que hay de tareas, que todos lo sabemos, ¿no?, en toda la cantidad de expedientes que hay en familia, obviamente se puede pasar el hecho de que no se contesta el oficio. Y el no contestar el oficio es que el juez no tenga una cuenta abierta, que el juez no tenga la posibilidad de que alguien me diga cuánto cobra este señor,
o realmente me dé el indicio que va a ser la base para hacerlo. O sea que yo celebro que se haya acortado el plazo a 7 y 5 días. Y todavía no sé por qué se hace esta diferencia, pero bueno, quizás después me lo explicarán. Porque, sí, porque 2 días más o menos el Estado y el particular tienen la misma obligación, ¿eh? Y la misma responsabilidad, y le cabe la misma multa, y le tiene que caber también la misma sanción. Lo que va a cambiar es la cabeza de quien le apliquemos la multa o de quien le apliquemos la sanción. Pero en realidad el tiempo sería el mismo. La otra modificación se da en el artículo 521, que es la de los títulos ejecutivos. Cuando yo preparo esa vía ejecutiva, convengamos que cuando yo tengo una sentencia alimentaria, tengo un título ejecutivo en mi mano, como para poder ejercerlo. Y hay algo que a veces no se entiende o no se encamina o no se presenta en los juzgados de la forma que debiera, como una ejecución de sentencia. Es una ejecución de sentencia. Simple, llana. ¿No? ¿Cumplió, señor? Bueno, vamos por el título ejecutivo. A veces damos mucha vuelta, a veces nos ponemos, eso no quiere decir que no dejemos el código de lado, ¿no? Como me dijo una abogada una vez, doctora, era jueza en ese momento, pero usted acá habla de inmediatez, de oficiosidad, usted, porque no había recurrido. Entonces, bueno, una cosa es que yo pueda acomodar la oficiosidad y la inmediatez, y otra cosa es que usted se saltee los recursos. Yo no le puedo dar por válido, o sea que tampoco exageremos la nota, ¿no? El código está para algo y lo tengo que ejercer el derecho, no se supone. Y este título ejecutivo que me da la sentencia está en el artículo 521, en el cual no les voy a leer todos los incisos, porque van al código y lo leen, pero agregan el inciso 7 y dice: el convenio de alimentos no homologado judicialmente, o sea, firmado entre las partes, ley para las partes, que no reúne las condiciones judicialmente o por autoridad administrativa competente. Cuando hablamos de autoridad administrativa competente, podría ser que las defensorías, que cuando se hacen las actas de acuerdo, que a veces no se llevan a tribunales y se hacen ante los defensores, o con alguna certificación de firma, que no siempre pueden ir a una certificación de firma con un escribano, sino que pueden ir al registro público, bueno, ante un juez de paz, etc. En los siguientes establecidas, en el inciso 2, que es cuando prepara, ¿no? Cuando prepara el título ejecutivo reconocido judicialmente, cuando tengo una sentencia, cuando tengo un convenio homologado con fuerza de ley, etc. Primero que cuente con firma certificada judicialmente o por autoridad administrativa competente, con intervención del obligado. Acá viene el tema, ¿eh? Con intervención del obligado se puede entender, me lo dirá Erika después, si la intervención es dentro de ese acuerdo o si lo tengo que traer al obligado a que ratifique ese convenio. Porque ya traerlo, imagínense, si no paga, traerlo es como traer, bueno, sacarse la lotería, ¿no? No sé, Erika, ¿cuál fue el sentido? La intervención del obligado habla de esos convenios que no son homologados, pero que generamos los colegas y lo hacemos extrajudicial. O sea, son convenios entre las partes, de acuerdo a la voluntad, la autonomía de la voluntad, hacemos un acuerdo de plan de parentalidad, pero no llega a homologarse, ¿no? Ya nosotros teníamos jurisprudencia que decía que estos convenios son válidos. Sí. Entonces ahora ampliamos. Bien, me aclaró mi duda, porque acá también tenía la duda, porque yo decía, lo tengo que traer, a la rastra. Entonces, perfecto. Es el acuerdo, por ejemplo, de una defensoría, que a veces no están presentados, pero que tiene validez entre las partes. Cualquier convenio tiene validez entre las partes. Y acá está lo importante, que esto para mí es fundamental, que haya tenido principio de ejecución debidamente acreditado. Entonces, acá viene. ¿Acá viene qué?
la viveza del abogado y el estar atento al juez. ¿Cómo lo pruebo? Bueno, la otra. Está muy lindo, ejecutó, vamos a ejecutar. ¿Y cómo lo pruebo? Fácil. Si yo tengo que asesorar, tengo que decir, usted siempre con una transferencia, usted siempre con un recibo, usted siempre con esto, usted siempre con la tarjeta de crédito, usted siempre con el... O sea, a ver, y del otro lado, y gracias a otro artículo que voy a nombrar después, y que nosotros digo, bueno, La Plata, hemos puesto en práctica, que es la prueba indiciaria, que ya me lo dice el código, flexibilidad, atentos, vamos para adelante, usemos todo. Entonces, tiene principio de ejecución, yo voy al juez y le digo, mire, señor juez, el señor no paga, pero me venía pagando esto, esto y esto, y lo pruebo con esto, porque no es que cuentas judiciales, si no hay cuenta judicial no hay pago, sí hay pago. Lo que yo digo es que cuando hay un convenio homologado en la justicia, no hagamos depositar en la cuenta sueldo del alimentado. A ver, cuenta judicial. Para eso está la cuenta judicial. Y usted me diga, pero ¿por qué es lo mismo? No, no es lo mismo. Porque para probarle al juez, que ahora me pongo de este lado, para probarle al juez, el juez saca el detalle y se le mezcla todo. Entonces, tiene la doble gestión de hacerlo. ¿Y rezongamos? Sí, cuando estaba del otro lado del mostrador me rezongaban. Bueno, no es culpa mía. Es culpa de que no se respeta la cuenta judicial. Para eso está la cuenta judicial. O sea que eso hay que tenerlo en cuenta. Y en el inciso 8 dice los demás títulos que tuvieran fuerza ejecutiva por ley y que no estén sujetos a un procedimiento especial. El de alimentos tiene un procedimiento especial. A ver, lo que tenemos que tener en cuenta con respecto a este artículo 521 es, la Corte ya lo dijo y nosotros, cuando yo hablo por mí, en la judicatura también lo hemos hecho, con aquellos convenios que se hacían, como por ejemplo las guardas parentales, que lo permitían y no tenían homologación, con el artículo 643, con el plan de parentalidad que yo armaba, o sea, que armaba, me refiero, yo armaba el abogado, ¿no? La persona armaba, y el plan de parentalidad tiene todo, tiene el cuidado, tiene el régimen comunicacional, tiene el alimento, eso es el plan de parentalidad cuando yo inicio. Lo que pasa que a veces nos confundimos con el alimento, ¿por qué? Porque el alimento tiene un procedimiento especial y sigue teniéndolo. Y sigue teniéndolo también en el código y sigue abriéndose la causa especial con respecto a los tribunales o a los juzgados. El otro artículo que se modifica es el 524, que dice, citación del deudor. Les voy a decir lo que se agrega, ¿no? Si el citado no compareciere, dice, o no probare justa causa de inasistencia, se hará efectivo inexcusablemente el apercibimiento y se procederá como si el documento hubiese sido reconocido por el deudor personalmente o hubiese confesado los hechos en los demás casos. En el caso de los convenios de alimentos, esto se agrega sin homologación judicial, se deberá dar vista, además, al Ministerio Popular a fin de que se expida de acuerdo. Esto es el ABC del derecho de familia. El asesor de incapaces, Ministerio Popular, siempre debe intervenir. Más allá, su intervención es promiscua, o sea, supletoria. Siempre debe estar cuando hay un niño, un joven, un adolescente, menor a 18 años. O cuando hay un mayor con capacidad restringida. Siempre está
para proteger al más vulnerable. Muchas veces hasta de sus propios padres. Porque el ministerio se puede hacer dueño de la acción alimentaria. En realidad no puede, para mí debe. Muchas veces debe. Porque los padres, por distintas circunstancias, que no vienen al caso, pero sí hace que el niño esté corriendo peligro o que esté en un estado vulnerado, el ministerio tiene que actuar con niñez, tiene que actuar inmediatamente. O sea, más allá del pase que los jueces le damos, a veces, es mi opinión, con la cual tengo muy buena relación con todos los asesores, a veces se tienen que meter más en muchas circunstancias, porque se necesitan de ellos, se necesita de su mano, como para poder colaborar en esta situación. Tal vez ahí la cita faltó que como plazo de asesor. Yo creo que Para sí. todo y el asesor tarda 2 meses. Yo creo que sí faltan plazos. No me quise meter ahí porque me van a matar cuando salga acá, pero bueno. Porque estuve del otro lado y sé y los quiero mucho y los comparto. Y sí, había que poner un plazo. Un plazo, también hagamos un mea culpa del lado, a veces, también yo la hago, ¿no? yo en mi persona, de la judicatura, que a veces no hay que ignorar lo que el asesor puede estar. Yo sé algo que por ahí me criticaban, que sí me criticaban, ya sé que me criticaban, y que me lo seguirán criticando, pero no me importa. Yo tengo mi conciencia tranquila. Era que llamaba mucho a la asesoría y escuchaba mucho a los niños. No me lo criticaban, no me importaba nada. Porque yo creo que de la sola forma de darnos cuenta que está pasando es escucharlos. Porque si yo no escucho a un niño que puede expresarse, pues a veces decían, pero ¿para qué los vas a escuchar? Porque tienen 6 años o 5 años. Pero los niños no necesitan solamente hablar. Uno tiene muchas cosas para poder llegar a ellos. Por eso dice que los jueces tenemos que estar formados. Y tenemos que estar formados en ese derecho que vamos a aplicar. Yo siempre me acuerdo, y voy a decir esta pequeña anécdota muy corta, de una nena, las chicas que están hoy acá se van a acordar, que se sienta muy sentadita y me dice, mi papá me vulneró, me violentó, ejerció violencia, tenía todo escrito. Y yo le digo, sí, entonces le digo, ay, pero qué barbaridad. Bueno, a ver, contame cómo te va el colegio, contame de qué cuadro sos, porque yo la verdad soy estudiante, soy re fanática, así que todo aquel que venía. ¿De qué cuadro sos? ¿Qué haces? ¿Vas a baile? Charlamos como 15 o 20 minutos. Pero ahora me tenés que contar algo que yo no sé. ¿Qué quiere decir violentar y vulnerar? Porque contámelo, pues si no, yo no puedo saber qué te pasó. Me dice, ¿vos cómo te llamás? Graciela. Mirá, entre vos y yo, me lo dijo a mí. ¿Qué te lo digo? Entonces le digo, bueno, no te das problema entre vos y yo no lo digo. Ahora contame vos la realidad. Y ahí me empezó a contar. Estoy podrida de que se peleen los dos. Pero me imaginé. Digo, ¿qué pasa? Que bueno, vamos a tratar de que no se peleen más. Entonces, ¿por qué? Y me gusta que me hayan criticado y que me sigan criticando. ¿Por qué hay que escucharlos? Porque ellos son la fuente que los jueces van a decidir. Lo tiene que escuchar el juez. No puede escuchar el abogado de parte, ojo con eso. De venir el abogado y decir, ay, yo lo escuché en el... No, usted no puede escuchar. A ver, no lo puede escuchar.
¿Mm? Entonces, que quede claro esto. Nosotros, al ejercerlo, los niños no los podemos escuchar. Solamente lo puede escuchar el juez, solamente lo puede escuchar el asesor. O el abogado del niño, ¿no? Obviamente. Y eso también me lo criticaron. Porque le ponía abogado al niño cuando le... No importa nada, ya. Como decía mi madre, uno llega a una edad que dice lo que quiere. Bueno, vamos a seguir. Si no, la doctora Cejas me va a matar. El artículo 534 nos toma los límites y modalidades de la ejecución. Y dice, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, fijar una audiencia, ¿no? Para que comparezca. A mí lo facultativo mucho, yo me lo hubiese cambiado, ¿no? Tendrá. Sí, tendrá. Como más o menos la del divorcio, que no voy a contar esa anécdota porque si no se hasta mañana. Bueno, después si queda tiempo lo digo. Ahí perdí 5-1. Pero bueno, no, me perdí, que me había perdido, no. Y ahí perdí la votación con mis amigos, los jueces, de 5-1. No importa, igual yo hice lo que quería, ¿no? Bueno, entonces nos dicen, los casos de los convenios de alimentos no homologados en sede judicial, el juez debe dar vista al Ministerio Público. Es obvio, no puede hacer nada el juez si no tiene intervención aquel que lo representa promiscuamente al menor. Así que esto está muy bien ponerlo en la ley, pero de hecho los jueces de familia nunca pudimos homologar un acuerdo o un título ejecutivo o darle andamiaje a una ejecución si no dábamos pase al asesor. A ver, este artículo es el que nos dio pie al inicio de la charla, o sea, es aquel que se basa en el 706. Vamos a dar inmediatez, vamos a dar celeridad, vamos a empezar a abrir las puertas como jueces, tenemos un rol muy importante. El código no digamos nuevo porque ya está viejo, por eso está viejo, el actual, digamos, nos da ese lugar. Entonces, tomémoslo. También tengo que decir en defensa de la judicatura que estamos muy mal en cuanto a cantidad de juzgados, en cuanto a cantidad de vacancias, porque uno puede hacer cuando tiene, ¿no? Como Claro. para poder hacer. También necesitamos del apoyo de otro lado, no podemos solos, para que podamos tener el lugar que tenemos que ocupar, a cargo de todas nuestras audiencias, a cargo de todas las escuchas, ocupar el lugar que tenemos que ocupar, el lugar del juez, que nos marca la norma. El otro artículo es el 635, que habla que los requisitos que hay que llevar a cabo para promover el juicio de alimentos. En realidad todos los conocemos, ¿no? La prueba, las legitimaciones, quiénes son los obligados al pago, todo eso. Acá agrega el inciso 2, en el artículo 635, dice, denunciar siquiera aproximadamente el caudal de quien deba suministrarlos, siendo suficiente la prueba indiciaria. Esto lo dice el código hoy. De oficio se hacía. Porque si no lo decían ustedes, o sea, nosotros le decíamos, mínimamente, decímelo, de alguna forma, con algún indicio, tráemelo con testigos, con una información. La prueba, toda. Se fue 20 veces por migraciones, 20 oficios para que vaya. Se gastó todo en la tarjeta de crédito, venga la tarjeta de crédito. Se iba a comprar o tenía los amigos, bueno, traigan eso también.
Yo creo que lo que ya se hacía, yo por mí lo digo, se hacía de oficio, porque si el juez no tiene algo como para poder fijar, corre el riesgo de dejar sin fijación de cuota a quien lo merece realmente, que es el destinatario, sujeto de derecho, que es ese niño o adolescente menor de edad. Pueden permitirlo. Denegar. Perdón, Sí, es algo que no dejaba poner permitir. Ah, ¿Permitir? No. ¿Era denegar? No. Ya estamos, ¿eh? Ahí retomamos. Ahí estamos. ahí está. No le No, eso son dos cosas distintas. para eso está técnico. Yo no toco nada porque rompo todo. Bueno, las chicas lo saben. Cuando se descomponía algo, las llamaba. Porque yo, si tocaba, hacía desastre. 635 bis se agrega. Notificación. Y acá viene. Lo hacíamos, le escuchaba a Maru hoy. Sí, lo hacíamos. La pandemia nos obligó a eso, ¿no? Y acá viene el tema. Se incorpora algo, porque si no es re extenso, y estamos toda la tarde, que es las plataformas, la mensajería, el celular, pero acá hay varios condicionamientos que hay que tener. Que la parte denuncie el celular, que lo denuncie acreditando que es de esa persona, que el Poder Judicial tenga la suficiente cantidad de funcionarios para que los funcionarios, con todo el trabajo que tienen, pueda agarrar y dar fe, porque el juez no puede dar fe, lo tiene que dar un secretario. Entonces, por más que yo llame, puedo hablar, señor, ¿es usted? Sí, bueno, listo. Pero es el secretario el que va a tener que labrar el acta, que me va a dar el puntapié para correr el plazo, una vez que lo notifiqué. Yo tengo que corroborar que llegó. Obviamente, el señor cuando lo llama dice sí, después, claro, dice que no era él, porque como uno lo engancha así. Claro, como uno lo engancha ahí en el crudo, en el momento contesta. Pero, vuelvo, tiene que estar el secretario. Y no siempre. Imagínense ustedes, cuando estábamos de turno, que había que notificar las violencias. En pandemia, porque es así. Porque no iba el asistente social, porque no entraba. Porque no iba el que notificaba, porque no podía. Porque no iba. Entonces había que también implementar después la libertad. Sí, todo. Hay que labrar el acta, y lo tiene que labrar un secretario que va a dar fe, el por sí o el por no. Y si es el por sí, que es lo importante, más allá del celular, es desde cuándo corre ese plazo, claro. A los fines del cómputo de los plazos pertinentes se tomará como fecha de notificación la correspondiente al acta labrada en el acto del diligenciamiento, que se hacía de oficio en La Plata, habló nosotros, pero hay que tener certeza de eso. Por eso el secretario tiene que poner fecha, porque después vienen las nulidades, viene el hecho de decir que no era válido, bueno, todo lo que ya sabemos todos, las dilaciones, todas las cosas. Bien, ¿qué se notificaba por medios alternativos? Todo, o sea, el traslado de la etapa previa se puede hacer, la audiencia preliminar, bueno, podemos agregar la fijación de alimentos provisorios, que después va a hablar Vero, y todo lo que a ustedes se les puede ocurrir con respecto a esta situación. Bien. ¿Cómo no? ¿A mí? Sí. Bueno, que el artículo dice cuando los restantes medios de notificación no satisfagan el acto de notificamiento. Exacto. Primero el código de fondo. A todos. Digamos que lo tenemos que notificar cuando... Cédula. Cédula Cédula primero. Cédula papel. La doctora la conozco.
Me iba a hacer la pregunta. Estaba Estaba ahí, no, pero ya la saludé. No. Buena pregunta. Dije lo mismo. Por eso, digo, no estaba preparado, pero No estaba preparado. No. buena pregunta. Nos conocemos hace mucho. La retaba un poco antes, ahora creció ella y yo también, y no nos tuvimos. No. Siempre en la oficina. No. Nos retamos cuando somos muy chiquitas, eran muy chiquitas cuando venían. Y yo muy joven. Ya te vas. No, es así, sí, está perfecto. Primero, vamos por la notificación que sale en el primer despacho, o sea, la cédula, que si no la reiteran, que si no va bajo responsabilidad si quieren, obviamente, y si no piden con habilitación, bueno, todo lo que dice el primer despacho, agotada, vamos por acá. Claro, esta sería una forma de evitarnos de... Exacto. Bien. Y sí. O de encontrarlo. O de encontrarlo de alguna forma, porque ahora la tecnología y el celular es lo más fácil. En realidad hay que apurarlo del código de la cédula, ¿no? Porque el problema es que hay que apurarlo en los oficiales notificadores, que no haya ninguno ahí, por favor, pero... Sí, porque, a ver, el viejo truco de que le saco un número, que le saco la chapa, que le corro para el otro lado, que pinto la casa de otro lado, esa la sabemos todos. Después de 44 años de profesión, si las habremos pasado, ¿no? Así que bien, bueno, fue rápido. Que tiene otro expediente, que... Exactamente. Sí, pero es así. 636 bis se incorpora. Dice, deben fijarse en el primer auto los alimentos provisorios, salvo que sean... Sí, ahí voy, ahí va a ser. Y ya, vamos para allá. Con posterioridad. Artículo 7, le doy la palabra a... Sí, le da la palabra. Ahí va para allá. ¿Tiene? Listo. Bueno, a continuación, vamos a presentar a la siguiente disertante. Gracias, Graciela. Excelente. Ahora vamos a empezar a aplicar todo lo que nos enseñaste. Vamos ahora con... Bueno. Después vamos a abrir a preguntas. A lo último abriremos a preguntas, también para empezar por Zoom. Nuestra siguiente disertante es la doctora Verónica Cejas. Ella es abogada de la Universidad Nacional de La Plata, docente de la misma entidad, tiene especialización en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia en la UBA y es directora del Instituto de Familia de Tal. Bueno, bienvenida. Bueno, es un PowerPoint, pero no sé si lo voy a mostrar o no, pero si lo ponen, bárbaro, y si no, no hay problema. Ahí estamos. Más cerca, sé que me escuchan, más cerca. ¿Está prendido? ¿Está prendido el micrófono? Sí. Ahí no sé. Bueno, toqué algo ahí. ¿Estamos? Bueno, yo voy a hablar un poquito de los elementos provisorios, o sea, el artículo 7, 8 y 9. Como dice Graciela, ahora voy a retomar un poco lo que dijo Nelly, que no es que lo adivino, lo escuché, tenía la voz muy baja, escuchaba abajo, pero sé lo que piensa y puede captar algunas cuestiones que las compartimos, tanto con Nelly como con Graciela, en cuanto a desde dónde se ha sancionado la ley. Porque los principios, digamos, que se incorporan, además de incorporar o bajar a la provincia de Buenos Aires, principios del Código Civil y Comercial de la Nación, yo creo que tiene perspectiva de género, que hay que empezar a hablar, como dijo Nelly, de violencia económica. Ya se está hablando, pero digo hablar a nivel procedimental, o digamos, esta falta de cumplimiento de las cuotas genera una situación de violencia hacia las mujeres y también de maltrato infantil, porque los niños también en ese contexto están... Sí, maltrato. Por eso. Bueno. Estaba saliendo. Me parecía que no me escuchaba, pero como tengo la voz bastante alta. Bueno, entonces, retomando, creo que la reforma es positiva y es proactiva, o sea, más allá de lo que dijo Graciela de los plazos, que ahora vamos a ver algunos en los alimentos provisorios que se acotan, tiene perspectiva de género, creo. Porque como dijo Nelly hoy temprano, las mujeres siempre son las que cargamos, tenemos la sobrecarga de los alimentos y los cuidados. Hace mucho que en la facultad estamos trabajando eso desde distintos espacios,
Y en la profesión tenemos que empezar a incorporarlo como una práctica. O sea, esta cuestión de el cuidado parental es tiempo y es dinero, ¿sí? Y estas normas que nos trae la ley, como dijo Graciela también, son cuestiones que ya están en el fuero, se practican, hay jueces que las vienen aplicando, pero no todos. Entonces, en el Departamento Judicial La Plata es importante que esté en una norma expresa, y ahora vamos a ver las multas o los plazos acotados, para que todos los jueces tengan la obligación. Más allá de que también comparto con Graciela, porque por más que ella está estuvo en el ámbito judicial y yo en la profesión, ella siempre también viene del ámbito de la profesión liberal, o sea, conoce los pasillos de tribunales. Comparto esta cuestión de que las prácticas y la ley, cuando en la ley está expreso, los jueces tienen la obligatoriedad de hacerlo. Y podría haber sido un poquito más enfática en poner la obligatoriedad, digamos, como deber, porque un deber conlleva una sanción después o una obligación. Si ponemos podrá, siempre tenemos ese campo, ese umbral, donde el juez puede claro, actuar discrecionalmente. Entonces me parece que la ley, más allá de cualquier crítica que le podamos hacer, viene a plasmar expresamente en la norma una obligación. El juez tiene la obligación de aplicar la norma, entonces va a tener que aplicarla tal cual está. Yo voy a hablar un poquito de los alimentos provisorios, pero no quería dejar de también volver a la cuestión de la parentalidad o la responsabilidad parental compartida, porque el alimento está dentro, ¿sí?, de lo que es el cuidado parental compartido. Y nosotros acá sabemos que dentro de la responsabilidad parental es una obligación la materia alimentaria, pero creo que partir de que ambos progenitores tienen la obligación es importante, porque la ley viene a traer eso. Si nosotros tenemos, digamos, un código civil y comercial que es muy bueno en eso, en el principio de igualdad y no discriminación lo incorpora, pero a nivel provincial todavía, les vuelvo a decir, hay jueces que consideran que, bueno, podríamos ver si revisamos, si le damos la foto o no, o en qué forma o con qué quantum, digamos, estamos un poco perdidos. Así que quisiera volver a repensar en la corresponsabilidad parental, ¿sí?, de ambos, en el derecho alimentario, como dijo Nelly también, que es parte del derecho a la vida de los niños, al desarrollo, no es solamente el alimento en sí, digamos, apoyar a un niño en la defensa de una cuota o una contribución, en realidad lo apoya en su desarrollo en la vida, ¿sí? No es solo comer, digamos, es mucho más que eso. Entonces, me parece que la ley en eso, por lo menos desde mi perspectiva, es trascendental o, bueno, ayuda. Nosotros, los fallos que vienen dictándose en cuanto a los incumplimientos, que ahora en un ratito lo vemos, son variados, pero ¿qué sucede con todas las, digamos, la aplicación del Código Civil y Comercial de la Nación en estos 10 años? Las sanciones que hay por los incumplimientos generan, sí, una sanción. Pongamos cualquier ejemplo que nosotros conocemos: restricciones para salir del país, impedimentos para entrar a la cancha de fútbol y todas las que ustedes quieran nombrar, pero eso en sí mismo, esas sanciones y esos fallos que son valientes, porque realmente los jueces que lo dictan tienen valentía, o las juezas, no terminan de completar o de cubrir la cuota alimentaria o la contribución. Entonces, yo creo que el código es bueno, pero hay que empezar a proyectar, digamos, el cumplimiento de la cuota de otra manera. Y la ley lo trae bastante claro eso, o por lo menos los artículos que me tocaron. Voy a hablar un poquito de los alimentos, no, los fallos no los voy solo quería decir eso que... sí, un fallo del 2020, pero digamos que en el término de 10 años se dictaron muchos, acá la mayoría son abogadas y abogados de familia, porque les veo cara del fuero. Me parece que, bueno, hay que avanzar en eso. En cuanto a la ley en sí, el artículo 7 habla de los alimentos provisorios. Nosotros también acá, digamos, en el Departamento Judicial La Plata, cuando uno peticiona alimentos, también hay una práctica que está arraigada desde hace muchos años en, digamos, resolver un alimento provisorio con porcentajes. Una cuestión que ya es vetusta, para mí es antigua. Creo que no sé cuál fue el criterio en ese momento de, digamos, establecerlo así, o fue una práctica judicial, no sé, pero me parece que lo que trae la ley es esta cuestión de revisar esas prácticas. Y ahora vemos por qué.
La primera reforma, digamos, en cuanto a los alimentos provisorios, en el 636 bis de la ley, dice que los alimentos se deben fijar en el primer auto, ¿sí? Resolutorio. Uno peticiona e inmediatamente el juez tiene que resolver los provisorios. La doctora me hace la cara como es lógico. Es lógico, pero no siempre sucede. Muchos jueces, no digo en el Departamento Judicial La Plata, lo digo en general porque he litigado en otros departamentos, esperan la petición de los abogados. Y los alimentos provisorios, digamos, son de urgencia, como dijo Nelly. O sea, el niño o la niña no puede esperar a comer, a vestirse, a estar escolarizado, ¿sí? Entonces ahí vemos que... No, perdón, estaba pensando. Si ya hay iniciado una acción de pedido de alimentos, es porque no es necesario que lo pida. Ya está pedido desde el simple hecho de interponer el pedido de alimentos. Exactamente, ahí se me ocurre, yo por ser profe siempre trato de ver ejemplos, no es el alimento de los parientes, no es el alimento posdivorcio, es el alimento de urgencia, de necesidad de un niño, que está representado por un adulto que es el progenitor o el representante, y si no, vamos a tener esta vía que también la ley nos, digamos, avala, aunque está en el Código de la Nación, del Código Civil y Comercial, que es el asesor tiene, digamos, autonomía para iniciar la acción. Eso también es una práctica que es poco, yo tengo 20 años en la profesión y no se comprometen todos. Hay asesores que se comprometen y otros no. Entonces esta cuestión de la actuación complementaria y también la de iniciar acciones judiciales independientes, ¿sí? Más allá de eso. Bueno, volvamos. Sí. Sí. Sí, pero ser abogado del niño no es Ministerio Público. No, abogado del niño. O sea, el 103 los abarca a ellos. Exacto, como funcionarios judiciales tienen la obligación. Bueno, vuelvo un poco al artículo, yo sé hablar bastante, o sea que si me voy mucho, igual son 3 artículos los míos, pero digo, nosotros dentro de la práctica profesional y en la universidad trabajamos mucho el Código Civil y Comercial de la Nación, entonces me parece que es bueno hacer digamos, una conexión, porque es eso, la ley en realidad baja la provincia de Buenos Aires muchos principios del Código de Nación. Entonces, el artículo en sí dice, los alimentos provisorios deben fijarse en el primer auto, ¿no? Ya lo dijimos. Salvo que sean solicitados con posterioridad, en un plazo no mayor a 5 días. Ahí que sean pedidos con posterioridad, bueno, no le veo mucho sentido a esa frase. Yo soy bastante mal crítica de las cuestiones siempre, pero bueno, es mi forma. Pero bueno, dicen un plazo no mayor a 5 días. Fíjense que ahí le marca al juez una inmediatez, una urgencia, un plazo que tiene que cumplir, ¿sí? Dicen del incumplimiento del pago, el juez aplicará una multa, que, bueno, se prevista en el 637, y formará el registro de deudores alimentarios en los términos de la ley que está vigente 13074. Acá voy a frenarme un poquito porque en la provincia de Buenos Aires, bueno, en el Departamento Judicial La Plata, nos sucede que determinados jueces o juezas, voy a generalizar, no, ante el incumplimiento de las cuotas provisorias, no informan al registro de deudores alimentarios. La ley, que es vieja, la 13074, ya para el año en curso 2025, no hace ninguna distinción respecto a que sea una cuota definitiva o provisoria. Los jueces, ante el incumplimiento, es un delito penal, digamos, es una ley, es una sanción, digamos, penal, tienen que informar al registro y anotar al deudor, ¿sí? Entonces, que lo incorporen en la ley me parece importante, porque me ha pasado tener que ir a la Cámara para que un juez me resuelva inscribir un deudor de cuota provisoria. Entonces, me parece que ahí avanzamos un poquito. Ante el incumplimiento aplicará una multa. Bueno, ahora las multas las vamos a ver en varios artículos de la ley. Vamos a ver que en un artículo que sigue, el 9, establecen multas que se miden por el jus arancelario, ¿sí? Bueno, ahora analizamos un poco eso porque dice 10 y 200 jus, vamos a ver hasta qué, digamos, punto podemos llegar con esa cuestión. Pero bueno, avancemos en este artículo. Dice, para la fijación de su cuantía, entonces, será de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del 641. Ahí nos hace una revisión a el índice del INDEC, ¿sí?
de la canasta de crianza, bueno, un índice que lo pueden buscar porque es pública la página del INDEC. Hay una, digamos, para no ser una interpretación de la ley que no es, esto es, digamos, en todos los artículos que incorpora el índice del INDEC, es una propuesta hacia la judicatura. No hay ni una obligación y hay alternativas, porque después deja abierto que puede ser ese índice u otro. Lo digo porque después, por ahí, cuando salgan las críticas a la ley, capaz, quizás digan que se quiere, digamos, imponer un índice, y no es así. O sea, dice el índice, bueno, publicado por el INDEC, u otro que utilice la provincia de Buenos Aires, o ahora vamos a ver que los jueces tienen más facultades para aplicar otros mecanismos. Después dice, asimismo podrá ordenar cualquier otra medida razonable que garantice su efectividad y ejecución de lo resuelto en la sentencia. Y hasta ahí es el artículo. Medidas razonables, ahí sí podemos por ahí pasar un poquito porque me gusta conectarlo con el 553 del Código Civil y Comercial y el 551. Cuando se sanciona el Código Civil y Comercial de la Nación, se faculta a los jueces, por un lado, a dictar cualquier tipo de medidas, ¿sí?, que constringan o que obliguen a las personas, que justamente en este caso tienen una obligación alimentaria hacia la niñez. Entonces, les da un marco de innovación, de creatividad, y por eso se dictaron las medidas que se dictaron en cuanto a los incumplimientos de cuotas. Todas, si uno ve, bueno, en la provincia de Buenos Aires hay muchas, pero en la justicia nacional hay de lo que se imaginen en cuanto a medidas ante el incumplimiento, ¿sí? Entonces creo que más allá de que es una reforma de tipo procesal, el Código Civil y Comercial se aplica de pleno derecho directamente. Como abogados tenemos que pedir el cumplimiento de esos artículos. De ese y el otro que cité, que es el de la responsabilidad solidaria, cuando hay una cuota alimentaria y el empleador no retiene la cuota y no la deposita. Bueno, esos son los dos. Luego tenemos el artículo 8 de la ley, que habla de la incomparecencia a la audiencia. Bueno, no vamos a repasar el proceso de familia, sabemos que es un proceso especial, que tiene la etapa previa y la contradictoria. Sí. Pasas a otro punto de alimentos provisorios. Cuando nosotros polémica pensábamos en la ley, que obviamente la ley es bienvenida, toda reforma en este sentido lo es, pensamos que una gran deuda de la ley era que no se dice nada del aumento de los alimentos provisorios. ¿Cuándo dice el aumento? Y eso es una pena, que la ley debió contemplar. Porque en el sentido conecta abrazo a la ley, ¿no? Con esta crítica que se le hace desde la construcción. Porque los juicios tardan muchísimo. Si vos estás con un alimento provisorio 2 o 3 años, tenés que pedir siempre aumento de cuota provisoria. Y no dice de cuándo rige, y La Plata rige desde que sale la sentencia, cuando debería ser desde que se pidió el aumento de alimentos provisorios. ¿Cómo lo ves a eso? No te entiendo, vos me estás hablando de los alimentos provisorios y de la modificación. ¿Por qué no irían a una cuota definitiva? Porque Ahora está la prueba. Y sin embargo tenés una crisis económica como la que estamos atravesando. Pongámosle 2024, el desfasaje que tenés, la desvalorización del dinero a diciembre, hace que, pongámosle, los 300 pesos que has fijado en marzo, en diciembre has perdido total utilidad. Y como no terminaste el proceso, tenés que decir, bueno, actualícenme esos provisorios hasta tanto se termina la sentencia. Y entonces fue la pretensión de la hermana. Capaz que te los dan a los provisorios, pero va a elegir desde que sale la sentencia. Y lo que nosotros veíamos como crítica es que debió decir desde que vos no pedís al aumento de los provisorios, ¿entiendes? Sí, lo entiendo porque ejercí mucho tiempo la profesión. Yo creo que el mayor problema que hay, Graciela, a ver, vos me contribuís a esta cuestión con la actualización es, primero, en qué plazos y con qué índices y los cuándo, porque yo estoy a favor de lo que decís, María, por supuesto de que uno pide un alimento, y lo que dice Cecilia también, uno pide un alimento y en el tiempo, hasta que sale realmente la resolución de sentencia definitiva, y después
cobrar los devengados, que eso es otro artículo de la ley, se hace, digamos, termina, digamos, cobrando nada, se desvaloriza, además el chico tiene que comer hoy, o la chica, ya, eso lo venimos diciendo. Pero yo creo que el mayor problema que hubo con la actualización, sacando que estén prohibidas las indexaciones y demás en acuerdo, que están prohibidas todavía, es cómo lo hacemos, con qué porcentaje, con qué criterios y hasta qué punto. Yo creo que ya hoy nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar las normas del Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto a todos los principios que hablaba Graciela de, tutela judicial efectiva del proceso, ¿no? Estamos ante los niños, o sea, el derecho del niño a comer es parte del derecho a la vida y desarrollarse. Usar otro ingenio, porque si nosotros nos apegamos a la norma, digamos, vamos a estar... Y hay que el juez, porque para eso también están, diga si uno propone un índice de actualización, diga que no es correcto porque se contrapone a tal ley o porque no puede ser que es confiscatorio del patrimonio del deudor. Sí. Sí, porque perdemos el eje de la perspectiva de género y de niñez y volvemos a una cuestión meramente patrimonial. Entonces, el tema del conflicto es, ¿qué debe primar? ¿Las cuestiones patrimoniales o la perspectiva de niñez y que el niño coma? Claro. Entonces, si tenemos formados jueces en perspectiva de niñez, en perspectiva de género, debe primar, obviamente. Por eso, pero lo que yo quise decir, Cecilia, es que nosotras como abogadas, o nosotros, los varones también, es fundar en los principios. ¿Por qué? Porque esto, además, ya lo dijo hace rato que no es magia. Nosotros, digamos, el código está vigente para toda la República Argentina. Y en los artículos 1, 2 y 3 incorporamos directamente los tratados de derechos humanos. Entonces, no hay nada, de hecho yo lo hago, pero es una práctica mía, de solicitarlo de esa manera. Entonces, después la respuesta puede ser variada, pero una respuesta tiene que haber. Les traigo otra vez el ejemplo de no, que les dije hace un ratito, no inscribo, no ordeno la inscripción en el registro de deudores alimentarios porque es una cuota provisoria. ¿Qué tiene que ver? Lo inventó directamente el juez, lo inventó. Entonces vas a la cámara y la cámara te dice, sí, doctora, tiene razón. Entonces tenemos que usar la creatividad en el mientras tanto hasta que haya una reforma integral del Código Procesal. O haya un Código Procesal de familia. Sí, tal cual. Lamentablemente. Y también hay veces que no se termina nunca la cuota definitiva. Entonces, Exacto. ¿por qué el provisorio no lo voy a inscribir? Claro. Que es lo mismo. Que sea provisorio, que sea definitivo, lo estás incumpliendo. Entonces, En ese es algo- el argumento que tengo hoy. En algo voy a traer a José Luis Bombelli porque, bueno, Ah, por más claro. cuestión, él tenía un criterio, yo, digamos, muchas cuestiones no coincidía por ahí en el pensamiento, pero tenía un tema con el tema de alimentos que él decía, doctora, pasados los 10 días, y había una norma que lo decía, se transforma en definitivo, o sea, basta, listo, entonces me parece que el compromiso, Hay que sí. ponerle, El compromiso de los jueces y de nosotros los abogados. Exacto. Y sí, es como una advertencia, vamos a decir, a los letrados. Te pongo esto y te conecto. Sí. Sí. Sí, para ese pie, algo más de la regla que está pasando últimamente. Lo que está pasando los bancos no me da cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Me fijan el provisorio, me fijan la audiencia de etapa previa. Llegó la audiencia y todavía no fui No hay al cuenta. provisorio porque no fui a la cuenta, me pasó en varias ocasiones ahora últimamente, que me fijan la audiencia previa acá un mes, y como si y para que se lo buenísimo, bárbaro. Pero en el medio no se da cuenta, entonces ahí se necesita un volumen más, y ahí que vamos, bueno, que le transfieran a por eso la doctora dijo bien lo del artículo que comentó, el artículo que acota los plazos, sí. Bueno, te ponemos por el micrófono. Que no se abre la... Que no se abre la cuenta. La demora está también en abrir las cuentas judiciales, pero después en la ordena, en el primer despacho, perfecto, pero después se encuentra que tarda 2 meses y 2. Entonces, llega la audiencia de etapa previa y en esos 2 meses no puede tramitar el provisorio porque no tuve la cuenta. Entonces ahí estoy como encerrados en que me pasó hace poco.
Y bueno, llegamos a la audiencia, tiene provisorio, pero estaba fijado ahí, por eso digo, no es que después no había fijado, estaba todo perfecto. Pero el banco, no sé qué está pasando, unidos, el banco y va, no pasa nada. Bueno, ahora le citas la ley directamente y tenés 7 días, Sí. que es un banco Es público. una problemática, es una problemática. Hay que poner una igual. Registrado. Abierta. No, ella lo que está diciendo es que llega a la audiencia, no sé qué entender, no alcanzas a tener el depósito. Exactamente. No puedo no tiene el número de cuenta. Claro, si no dan un provisorio, A menos de acortar los plazos para contestar, era una buena multa. Y se terminó la historia. Tal cual. Y sí, Bueno, avanzamos un poquito con los otros 2 artículos que quedan, que también son interesantes. Bueno, estábamos en la incomparecencia. Acá se reforma el 637, dice incomparecencia injustificada del alimentante, efectos. Cuando se injusta sin causa justificada, la persona que se le requieren alimentos no comparece a la audiencia prevista en el artículo anterior, la 636, la audiencia preliminar, sería, el juez dispondrá, acá tenemos otra vez lo facultativo, dispondrá, la aplicación de una multa, que esto que les decía, una multa entre 10 yus arancelarios y 200, cuyo importe deberá depositarse dentro del tercer día, contado desde la fecha en la que se notificó la providencia que impuso la multa. Su incumplimiento devenga, bueno, los intereses más de tasa activa del 552, que son los más altos que cobran los bancos, y ahí también hay una cuestión si es la tasa en la provincia de Buenos Aires de 30 días de descuento, si el Banco Nacional algún día va a poner una tasa activa y demás, pero bueno, los abogados en la práctica profesional estamos aplicando, creo por lo menos yo, la tasa 30 días con descuento, que es la más alta, pero bueno, hace una remisión al Código Civil y Comercial de la Nación. Lo termino de leer y ahora decimos algunas cuestiones. Y el segundo dice la fijación de una nueva audiencia, pero fíjense que tendrá lugar dentro del 5º día, eso ya lo traía el código, la que se notificará con habilitación de días y horas. Acá adelantamos un pequeño pasito, porque hoy tenemos que hacer 3, digamos, pasos. Notificar, habilitación de días de responsabilidad de parte, sin perjuicio que sí, digamos, reconozco que el Poder Judicial en el ámbito de familia se ha ayornado o ha seguido al fuero civil en esta cuestión de poner en la resolución que si falla una o se frustra, vamos a las segundas opciones, ¿no? Eso después de un tiempo va copiando algunas cosas que tiene que copiar del fuero civil. Y después dice, bajo apercibimiento establecer la cuota alimentaria de acuerdo con las pretensiones de la actora y las constancias del expediente. Eso ya está en la ley vigente, pero bueno. Perdón, Sí. es que en realidad, con habilitación de días y horas, para eso tenemos un 635.000. Justamente tendríamos que haber habilitado en esta etapa, si tenés un incumplimiento, porque no lo, perdón, que si tenemos un incumplimiento, porque no lo pudiste notificar, ¿para qué me sancionaste y me modificaste primero un 635 bis, habilitándome los medios electrónicos para poder notificar? Es el recaudo justo ahora para poder incorporarlo. No lo pude notificar para la audiencia, decir una nueva, no me mandes habilitación de días y horas, andame directamente por la vía electrónica. Y para eso ya queda plasmado el 635 bis. pedirlo. Sí. Pero no lo pido. Bueno, toda la contribución, doctora, se la aceptamos. Para decir algo. Perdón. A ver, no me enojo ni con vos ni con nadie. Digo, es una cuestión de técnica legislativa. Digo, ¿para qué incorporás primero un 635 bis hablando de las notificaciones por WhatsApp si después me decís habilitación de días y horas? No, hacé la aplicación de una del 635 bis que lo acabas de incorporar. Pero la doctora Cives lo pide así. Es más, le adjunta todas las acordadas de la Corte sobre notificación electrónica. Bueno, y el último artículo, por lo menos que me tocó en esta repartija que hicimos con Graciela de artículos, bueno, es porque tratamos de, yo en realidad quería que Graciela tomara el proceso porque ella, más allá de que
trabajamos mucho tiempo uno de un lado y otro del otro, me parece que es más pertinente que ella hablara del proceso en sí. El último artículo es el artículo 9, entonces, que dice, habla acerca de la sentencia y los montos de los alimentos, ¿no? De cómo se va a cuantificar el monto. Dice, el plazo para dictar sentencia es de 5 días, producida la prueba ofrecida por la parte actora, y tiene efectos retroactivos, acá vamos a frenar un poquito, a la fecha de interposición de la demanda o desde la interpelación al obligado por medios fehacientes, siempre que la demanda se hubiera interpuesto dentro de los 6 meses contados desde la interpelación. En caso de no haber mediado interpelación fehaciente o no haberse promovido la demanda en el plazo del párrafo anterior, los efectos de la sentencia se retrotraen al inicio de la etapa previa o de la interposición de la demanda a la que fuera anterior. Y por último, dice, la sentencia determinará el monto total de la obligación alimentaria para la estimación del valor real de su cuantía, tratándose de alimentos que se reclaman en beneficio de menores de edad, podrá tener en cuenta, entre otros elementos de mérito, por eso fíjense, podrá tener en cuenta, entre otros elementos, el costo de la crianza que surge de la canasta de crianza dispuesta por el INDEC o actualizada por el INDEC, o medición que adopte la provincia de Buenos Aires. Acá, bueno, los abogados que hacemos familia, sabemos, por ahí lo leemos y decimos, bueno, no sé en qué mejoró o en qué avanzó, pero yo les quiero decir algo. Yo que tuve el proyecto en 2012 y cuando, bueno, acá hay una de las profesoras de la cátedra también, cuando lo estudiamos y demás, que una norma de procedimiento de la provincia de Buenos Aires incorpore una norma de nación me parece que está bien. ¿Por qué? Porque evidentemente los jueces, y hablo en general de familia, no lo estarían aplicando, si no, no sería necesario repetir una norma que está en el Código de Nación. Cuando se reguló, digamos, la retroactividad más allá del inicio de la demanda, me pareció fabuloso, porque en realidad uno a veces se interpela, ultima a las personas al pago de alimentos, y realmente las cartas documentos no servían, y uno tenía una práctica. Yo, digamos, empecé hace 20 años atrás y teníamos la práctica de interpelar por carta documento, no sé por qué, pero nos parecía que íbamos a obligar a alguien, y después, claro, pero no lo pudimos utilizar en un juicio, porque nos decían, no, doctora, hay que ir a etapa previa obligatoria, y después pasamos a... Entonces me parece que ir un poquito más allá, bueno, ahora lo que hay que hacer es informar a los peticionantes que se puede hacer una interpelación extrajudicial que vale en juicio, ¿no? Me parece, eso es importante, informar a la gente, más allá de que uno tiene la técnica y es el que patrocina, informar, decirle, señora, señor, no sé, que peticiones, usted puede hacer una interpelación extrajudicial y después vemos, porque sabemos que los costos de inicio de un proceso de familia son altos, y una carta de documento muchas veces una intimación, no sé, no quiero ser antiguo por cualquier medio fehaciente, es mucho más económico. Sí. A ver. ¿Cómo queda esta ley 15.513 con relación al Código Procesal Civil y Comercial en la aplicación de la etapa previa? A eso, sí. ¿Cómo lo queda ahora articulado? Porque ya el proceso de alimentos ya era un proceso especial sí, dentro del Código Procesal. Cuando se incorpora el fuero de familia, sobre todo en el Departamento Judicial de La Plata, no así en otros departamentos judiciales, íbamos a etapa previa. Esta 15.513 vuelve a modificar el proceso especial, pero no lo articula con los procesos de familia. Claro. Entonces, ¿va a ser más ágil o vamos a seguir teniendo etapa previa? ¿Lo vuelves a modificar o lo dejas de No, después. Lo dejas después. Claro. Yo perdí 5-1. Bueno, pero por eso vamos a tener jueces en el Departamento Judicial de La Plata que cargo yo de lo que estoy diciendo. No, ella dice que no se hace cargo porque no es jueza. Pero digo, vamos a tener, y en el resto de la provincia de Buenos Aires, que te diga, va a etapa previa, y que te digan, no, la plena vigencia de la 15.513. Mira, yo vuelvo a pensar, digamos, vuelvo a decir lo mismo que dije antes, que siempre vamos a tener jueces que te van a decir la etapa previa es obligatoria, rige el Código Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires,
Pero ¿qué pasa? Bueno, si la ley nos da alguna opción, nosotros la vamos a usar. No sé, eso aprendí en mi tiempo de abogada en todos estos años, que yo utilizo lo que le conviene a la persona que peticiona y que tiene que ejercer el derecho. Modificado directamente en esta ley. Lo que pasa es que yo, mirá, Cecilia, pienso que hay que hacer igual una reforma integral, creo que Graciela también lo piensa, porque lo hemos hablado antes, pero no podemos quitar mérito a cualquier elemento normativo en donde se constriñe de alguna manera, porque ya les digo muchas facultades, pero a los jueces a incorporar medidas que son para ser más expeditivos, o quantum, porque siempre fue un tema, el quantum de la cuota, la actualización. Entonces me parece que ahí estamos, digamos, avanzando. Lo que yo veo un poco complicado es esta cuestión de las multas, y lo digo con conocimiento de causa, de que, digamos, en el fuero de familia, las incomparecencias se sancionan con una multa. Está muy bien que la ponga en just arancelarios, porque eso lo actualiza la Corte, entonces tenemos un parámetro que sea entre 10 y 200. Quisiera saber, digamos, depende del juez, si es muy conservador o muy liberal, cómo vamos a hacer y cómo lo vamos a ejecutar. Yo creo que una reforma integral tendría que tomarse, porque parece que estamos siempre con la sanción, pero bueno, ¿qué hacemos con estas multas? ¿Para quién es la multa? ¿Para quién es la multa? ¿Quién está destinada? Es para, no, para el deudor, no, Para el sí, niño. es para el niño, bueno. Pero no Para mí no me queda duda. Pero lo que yo, Ejecución de la multa, sí. perdón, Sí, sí, sí. yo he tenido proceso de ejecución de multa. Claro. Y se las hice pagar y era para el niño. A ver, Pero es ella así. dice que será que la madre no entiende. No, según, a ver, porque ahí tenés la diferencia de lo que ya fue devengado y que absorbió el alimentado, claro, pero en realidad es para haber gastado, porque claro, porque no es lo mismo, claro, si la madre puede haber pagado 10, pero no tiene más que pagar 10. Pero si la multa, vos podés lograr que te paguen, yo he tenido, después me la bajó de la cámara, después sube. Pero, y se deposita, porque es para que siga ese alimentante pagando para ese niño aquello que le faltó. Es cierto que es una brecha muy grande. Sí, no, aparte de donde, mira, yo voy a ser muy franca, donde poníamos 10 o poníamos 15, que hablo en el momento, ¿no? Lo máximo, se quejaban, iban a la cámara, por alto lo bajaban. Donde ponías poco, iban a la cámara, lo subían. Entonces, A tener 10 como piso por ahí. claro, En lo que avanza, quiero terminar con no va a esto. pagar nadie. En lo que sí avanzamos es, porque quería traerlo de la multa, porque es algo que también dentro de un montón de temas que me costaron en el fuero, me costó, es que dice que se deposita el tercer día, porque nosotros teníamos este problema en la práctica profesional que pedíamos la multa y resolvía el juez, y después lo tengo que notificar, y después lo tengo que ejecutar. Entonces, ¿cuándo cobrar la multa? Nunca, o sea, capaz de cobrar el alimento antes de la multa. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer con la ley es aplaudir lo que es positivo. Hay para mejorar, porque como hablaron las chicas, María, Cecilia y todas las que opinaron, hay para, digamos, repensar, pero bueno, un paso hacia adelante no son dos para atrás. O sea que para mí es una ley que va a servir y va a generar debates de por qué sí, por qué no, y esto que decimos con Graciela de lo facultativo, lo potestativo y lo obligatorio, ¿no? Cuando hay una obligación también tiene que haber una sanción, una cuestión que es lo que Obviamente. Pero bueno, Voy a decir dos palabras nada más de las cuotas devengadas, sí, no que no percibidas y devengadas, que obviamente se va a poner una cuota suplementaria para el pago, que esa es la modificación en 642, y que obviamente aquel que está obligado al pago puede pedir el pago en cuotas, que me parece bien, porque lo más importante es que el otro también acepte, porque es la única forma de poder pagar, porque si nos ponemos en que no, no paga ni cobra y siempre es cero la cuenta. Entonces me parece que está bien que lo diga la ley, porque si no, pues cuando piden en cuotas y el otro dice, no quiero todo, entonces si le puedo embargar hasta el 20 y no me va a dar, pues ya toda la vida. Entonces, si lo paga en cuotas, bueno, con un buen resguardo y una buena indexación, se termina el tema. Y lo otro es el cumplimiento de la sentencia del 645,
que obviamente el juez, intimado al pago, puede determinar todas las medidas que ya conocemos, que son el embargo, la inhibición, la inscripción, el registro de deudores alimentarios, que me parece bárbaro que no los dejen ir a la cancha. Por ejemplo, sobre todo son del Lobo, pero no dije eso, no pueden ir a la cancha, porque a mí me prohibieron poder ver el partido de fútbol, me muero. Entonces, me parece bien. O sea, y después, alimento a favor del pueblo. De acá tengo que decir algo y termino, que habla de, bueno, los trámites de modificación, cesación de alimentos, todo esto ya sabemos que van todos por incidente. Acá hay una gran discusión, el incidente dentro del expediente, el incidente afuera. Si yo tengo que decir lo que a mí me parece, por orden procesal debe ir afuera. ¿Por qué? Porque acá tengo que ejecutar lo que ya tengo firme. Acá tengo que ejecutar lo que ya tengo para hacer un alimento atrasado, todo. Y después, un incidente para el aumento, cese y todo. Ojo, porque se nos está yendo la mano. Después, como incidente, te mandan un incidente cuando estás pidiendo que se ejecute un alimento atrasado. No, porque tampoco entendamos la ley. O sea, ¿para qué es? Para modificar lo que corresponda. Por la vía incidental y por orden procesal. No lo dice la ley. Viene el abogado y te dice, doctora, pero la ley dice que lo puedo hacer en el mismo lugar. Bueno, haga donde quiera. Pero después, si se le mezclan las cuentas y no puede probar nada, no me venga a decir nada a mí. Lo otro es lo de la presentación, obviamente que el reclamo lo hago. ¿Quién es el juez que voy a hacerlo? ¿El juez de familia o el juez de paz? Pero acá teníamos que tener algo muy en cuenta, que acá voy a meter bocadillo, que lo vengo diciendo hace años. Mapa judicial. Competencia ampliada de los juzgados de paz. Porque no todos los juzgados de paz tienen competencia ampliada. Entonces, al no tenerla, y si entramos en la litigiosidad de la demanda de alimentos, ¿cómo voy a ir a juzgado de paz? Entonces la gente que no tiene plata tiene que viajar de un lado para el otro, venir, ir. Entonces, empecemos por lo que importa, que es cambiar, más allá de esto, que obviamente es el niño quien debe, pero cambiar la ampliación de la competencia. Permitámosle la litigiosidad de paz, porque ahí tenemos la inmediatez. Si no, no sirve de nada que modifiquemos todos los procesos si el fondo no le estamos dando competencia al juez. Entonces, no, se pelearon, vaya La Plata. Entonces, vienen de Garnica La Plata, vienen de Saladillo. ¿Con qué? Si no tienen plata para comer, van a tener plata para trasladarse. Entonces, está muy bien esto, pero tenemos que buscar, por el otro lado, que ya no es el Poder Judicial, obviamente, el Poder Ejecutivo, el mapa judicial. Exacto. Y la proximidad de dónde están los juzgados de paz. Yo tengo un juzgado de paz en Guernica, ponelo en Loma. No pongan La Plata, que lo tenés. Pero por el ida y vuelta, no es porque La Plata se tenga que sacar competencia, no. Es porque la gente no tiene cómo viajar. Entonces, y falló una audiencia, ¿y qué hacemos? Entonces, eso es lo que tenemos que mirar el próximo punto, ¿no? Tratar de lograr, a través nuestro, que tenemos un poco de voz, como para poder lograr la modificación. Sí, no aburrimos. Bueno, por ahí estaba el micrófono. Vamos a hablar para las. Bueno, vamos a empezar a ver las preguntas. Por ahí, José, está el micrófono, si alguien quiere. A ver si alguien quiere formular una pregunta. Buenas noches a todos. Una consulta para la doctora Graciela Barcos. Aprovecho la oportunidad para decirle que mientras estuvo en la judicatura fue muy humana, es una gran pérdida en ese sentido, pero seguramente lo van a valorar muchos sus clientes. Espero tenerla contratada. Muchas gracias. La primera pregunta voy a tratar de ser breve para dejarme espacio a otros. Es con relación al artículo 521, inciso tercero, que es uno de los modificados con relación a los títulos ejecutivos. La pregunta puntual es la siguiente. Usted había mencionado que para el acuerdo no homologado
tenga el valor de título ejecutivo, podía bueno, tener simplemente la firma hológrafa de las partes. Ahora bien, y un principio de ejecución. Ahora ese principio de ejecución, ¿qué alcances tiene que tener? Le señalo una situación. Y resulta ser, a veces es difícil poder ubicar al demandado, que se avenga a firmar un acuerdo. Puede bien suceder que en el momento no pueda hacer la transferencia por medios electrónicos siquiera, por razones de que no hay señal, por razones de que no tienen dinero en la cuenta, o por razones de que simplemente no lo considera adecuado. Y a ver, y se hace el acuerdo, yo siempre aprendí en la profesión, hay que hacer el acuerdo posible y viabilizarlo. Ahora bien, dos cosas. Para poder, entre comillas, engancharlo, digamos bien, puede uno querer ya garantizarse la firma del acuerdo y garantizarse que ese acuerdo va a ser válido como título ejecutivo. Entonces, en el marco del que usted señalaba, sería conveniente saber si principio de ejecución se va a considerar a un adelanto, un pago en el momento, en efectivo, por ejemplo. Bien puede suceder que pague en efectivo, que, o bien que en el mismo convenio se deje constancia de que hubo un principio de ejecución en tanto que se entregó en el momento y que sirve como carta de pago. No sé si esto bien podría suceder. Entonces, ¿qué sucede si después no paga una segunda cuota, una tercera? Y ya, pero por lo menos Lo presenta y eso es principio va a valer como principio de ejecución. Porque eso no tenemos que olvidar, que el derecho es un todo y el código es un todo. Entonces, el pago y la carta de pago, que la tendremos en otro lugar del código, acá viene. Es el mismo título. La flexibilidad de las formas. No, eso ni hablar, pero me refiero, claro, lo que pasa que en este caso concreto del título ejecutivo lo tenemos en todas las reparticiones, o sea, usted aplica los principios generales, no puede ir la buena fe en todo el código, o sea, los actos válidos son actos válidos en todo el código. Exacto, y hablando de los principios generales, me da pie la segunda pregunta, ya la última. Que tiene que ver con la libertad para contratar. Porque bien puede suceder que se avenga la otra parte realmente a hacer un acuerdo y sería una picardía que por una razón de algún tipo de objeción meramente formal no se pudiera hacer valer cosas como, por ejemplo, la constitución de domicilio electrónico, que puede ser un WhatsApp, ¿no? Y agilizar más las notificaciones. Yo sé que el código, digamos, la ley ha previsto, digamos, distintas situaciones para poder notificar, para poder llegar a notificar. Pero me tomo el atrevimiento de adelantar que quizás eso ha sido previendo que nos quitan la solución mejor, que las partes se avengan, o sea, mayor judicialización cuando más... El acuerdo entre partes es ley para esas partes. Exacto. Entonces, usted nunca tiene que tener miedo de firmar esos acuerdos. Lo que sí tiene que tener, no es miedo, tiene que tener resguardo, es de haberlos asesorado bien y de que sea voluntario, exacto, que no tenga ningún vicio y además que usted se cerciore de que ese objeto va a ser el objeto lícito, nada más. Que se tutele el interés superior del niño. Nada más, nada más. Paso el micrófono. Gracias. Otra No, pregunta. por favor. Allá del fondo. Acá. Pues sí, claro. Para la doctora Barcos. Bueno. ¿Cómo anda? Bien, bien. Ahora que lo escucha usted, mejor. Y tiene que ver con lo que decía la doctora César también, ¿no? Sí. En dos oportunidades de su locución, cuando habló del rol activo que tendrían que tener de la operación de menores y la reflexión sobre la justicia de paz, la doctora habló sobre los plazos, ¿no? Del dictado del primer despacho, y aquí a lo mejor se mete el porqué luego de 5 días de peticionado, porque muchas veces en violencia, en los procesos de violencia familiar, el asesor de menores ad hoc, que tengo el gusto muchas veces de participar en los procesos en tal carácter, pide alimentos provisorios porque la mamá y la criatura, que siempre es un menor y a veces de muy baja edad, tiene meses, sufren violencia económica, porque el padre es separado, no vas a hacer nada sin mí, generalmente es un y vas a ser una rata,
te vas a morir de hambre. Y cuando el asesor ad hoc le pide al juez de paz que fije alimentos provisorios, cri, 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 cri. Está mal. No resuelve, doctora. No resuelve. Entonces habría también que educarnos la palabra, pero bueno, instar de alguna manera a los jueces de paz. También hace compartir este espacio porque me parece que ella hizo esta cuestión de que el código procesal y comercial se aplica más allá de todo lo que hablamos hoy de que el proceso de alimentos es especial y el proceso de familia también. Es una norma que es complementaria a las acciones. Entonces, un juez, primero, y además lo dice el Código Civil y Comercial de la Nación, no puede no expedirse. Tiene la obligación. Entonces uno ante el silencio va a las normas generales y dice, bueno, si uno peticiona y en la resolución omitió. Será el 166, será el que sea, pero omite. Es una práctica que también tengo, porque a veces uno pone 2 o 3 puntos y bueno, yo soy de hablar mucho y escribo bastante, es un exceso muchas veces, entonces dicen, ¿qué pasó? Los 3 puntos de 3 me despachan 2, pero bueno, el tercero lo omitió, doctor. Porque si me va a decir que no, dígame que no. Claro, Porque yo tengo una instancia, ¿sí? Para revisar. Pero dígamelo. Claro, exactamente. ¿Alguien más? Gracias, buenas tardes. Doctora, me gustaría saber si usted aplicó alguna medida, utilizando las facultades como jueza, diferente a las que conocemos y qué nos recomienda para solicitar en este nuevo emprendimiento, porque va un poco, me parece, más allá de la facultad, también en el ánimo del juez, ¿sí? Yo soy de Roque Pérez, es un pueblo chico, me parece que hay temor en aplicar sanciones de ese tipo, cuando todos nos conocemos. Entonces me gustaría saber a nivel local y también a nivel cabecera departamental, porque también litigamos acá, ¿no es Usted me cierto? dice cuando no se cumplen. Exactamente, ¿quién en es el la- proceso o en la ejecución. Pues tenemos el principal, donde Sí. tenemos Con provisorio. respecto al deudor. Exactamente, Ah, sí, 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 perfecto. sí. No, con respecto al deudor, ahora, y lo que se quiere reformar, y aparte todo lo que se está usando en la doctrina, por más allá de que me fui hace unos años, estoy ayornada en eso, puede pedir muchísimas medidas. O sea, desde que no lo dejen salir, de acuerdo, obviamente, a la gravedad que se tenga, a que no lo dejen conducir, que le pida un libre deuda. Ahora es lo que se está implementando. Hoy voy a contar, hoy fui a la clase de Pilates, una señora que hace teatro me dice, ¿a vos te parece que me pidieron el libre deuda a ver si estaba en el deudor alimentario? Le digo, está muy bien, justamente, está muy bien. Esa es una medida. O sea, hay que pedir que aquello, que el libre deuda o los antecedentes penales, lo que sea, o sea, de alguna forma hay que intentar de que la ley está para cumplir. Entonces, no nos podemos reír de aquello que la ley nos marca, porque si no, no podemos hacer nada. Yo creo que ese libre de deuda, esos antecedentes, me parece bárbaro. Hay que hacer una ponderación también, porque si Sí. trabajas con una persona que es colectivero o chofer y le restringís la El licencia, registro. tendrás que evaluar si te conviene. Sí, porque no Restringirte trabaja porque más. después se paga, ¿no? No, pues no trabaja más y no cobra. No, le podés decir que no vaya a la cancha, que al colectivero le gusta ir, como a mí. Que no salga del país, viajar. se le gusta viajar, como a mí, que no me dejen ir. Si es muy hincha, fanático de un club. De un club que no va no a va. Claro, eso. Y sí, no, dejarlo sin la cuota al niño, no. Es decir, trabaja en un colectivo y le va a sacar el registro, no. Tampoco. No, por eso hay un nivel donde todas las personas pueden acceder a Mira, eso. aquellos los que no cumplen, seguro que del país se van. Pídale oficio a migraciones, no pagaron alimentos, pero del país se fueron. Eso es clavadito. Así que puede pedir todo. También, que vieron que ahora es el chupete electrónico, el celular.
Claro, ahí no porque no me meto. Está bueno, claro. Y que le gusta la red. Creo que hay en familias creatividad. La creatividad, sin la creatividad no podemos ser subsistido en el foro de familia. Siempre se nos va a ocurrir algo. Bueno, yo de alguna manera, si me permite, quería nada, dar un cierre, agradecer nuevamente a nuestras dos expositoras, a la doctora Barcos, a la doctora Seija. También, obviamente, agradecer a las organizadoras, Erika, María Donato, Cecilia Ábalos, nuestra directora académica, por esta gran organización, que además también saludar, hay más de 100 personas conectadas en el Zoom, 150. y acá, 150, y acá debe haber otro tanto, con lo cual, claro, sí, se ha terminado el cupo de acceso al Zoom, así que pedir disculpas, esto ya les exige, les digo, hablo a las organizadoras, hay otra segunda, o sea, se viene en breve otra segunda, y aparte, como hoy también rescataba Cecilia Ábalos, me parece que esto requiere ver cómo avanza en la aplicación de la ley. Entonces, seguramente cuando nos encontremos en 2 o 3 meses, habrá alguna doctrina, alguna sentencia que haga referencia, y eso va a enriquecer aún más cómo se va a ir aplicando y cómo se va a ir llevando adelante en la práctica esta nueva ley. Bueno, acá obviamente la formalidad es darle los certificados a estas dos grandes expositoras. Adelante Y despedimos, no sé si tenemos que despedir a la gente que está en el Zoom. por favor. Bueno, despedimos entonces a toda la gente que está conectada. Benice, si está. Y Marian, le agradecemos a Nelly que estuvo hoy, así estaba muy enferma, le costó muchísimo, pero como es ella, tenía que estar, quería estar, así que le agradecemos y nos volveremos a estar conectando seguramente en la próxima jornada que hagamos sobre la ley. La charla completa en YouTube mañana. La charla completa en YouTube está a partir de mañana, así que pueden acceder quienes han tenido que retirarse o la quieren sugerir para algún colega, va a estar ahí a disposición de todos. Buenas noches y muchas gracias a todos y a todas.